Buenas, ya estamos en plena caminata porque hoy vamos a estar recorriendo partes clásicas que tenés que conocer, que tenés que ir. Nos agarró un semáforo, pasemos rápido. Así que quédense pendientes, acompáñennos y bueno, estamos caminando por una agitada gran vía, así que quédense hasta el final. El Palacio Real de Madrid es uno de los palacios más espectaculares de Europa, y quien ha ido puede dar fe de esto porque en general los visitantes salen muy impresionados. En el Palacio Real de Madrid, algunos de los salones se conservan tal como eran en su época originaria. En cada rincón se puede apreciar el lujo que disfrutaron los reyes y sus cortesanos en tiempos pasados. La visita a este histórico edificio consta de un espacio visitable de 20 salones, y según el personal de este patrimonio nacional, estos 20 son los más interesantes de los 2.800 que alberga el edificio. Por ahí es la entrada al Palacio Real y hay una interesante cola que sigue y sigue a full. Che, cuánto lujo, Cuánto lujo, qué inmensidad y bueno, cuánta gente también. Debe ser un momento muy especial de que hay tantos turistas y bueno, la verdad que es muy gusto poder conocer estos lugares. En el Palacio Real se han celebrado actos importantes como fue la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, o más recientemente la abdicación del rey Juan Carlos I. También podemos encontrar los retratos que Goya realizó de Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma. Como parte de la visita al interior del palacio, se puede visitar la Real Armería, la que se encuentra en la zona sur del recinto. Para visitarla, te sirve el mismo billete del palacio. También se puede visitar la Real Cocina, pagando un suplemento en la entrada. El Palacio Real de Madrid puede visitarse de lunes a domingo y los horarios son un poquito diferentes según la época del año. Una vez adentro del recinto, los salones se pueden recorrer libremente sin límite de tiempo. Suponemos que después del Palacio Real, nuestra siguiente parada es la Plaza Mayor, que bueno, es un espacio bastante importante también acá. Y ahí distintos puntos son los que la gente va a visitar, sacarse la foto. Creo que estamos yendo para allá. No, o sea, todo lo que estamos haciendo es porque tenemos suerte y caemos en los lugares que queremos ir, así que hasta ahora no nos perdimos nunca. Un circuito, pero bueno, no sabemos exactamente, pero porque aparte en el medio te podés encontrar con en otros lugares para separar y conocer y ver de qué se trata, pero bueno, creo que nuestra siguiente parada es la Plaza Mayor. Aparte creo que nos perdimos más en el aeropuerto que en otro lado y venimos bien. Esta zona de Madrid es el lugar en el que se inició la vida de la ciudad. En el sitio donde ahora se alojan los jardines hubo diversas construcciones defensivas durante la Edad Media y en el siglo XVI fue construido el Alcázar. Tras el incendio que sufrió el Alcázar a mediados del siglo XVIII se construyó el actual Palacio Real. Dentro de las obras se destinó este espacio al norte del edificio para albergar una zona ajardinada, pero la idea del jardín se descartó antes de materializarla y en su lugar se hicieron las caballerizas reales. El diseño de las caballerizas estuvo a cargo de Francesco Sabatini, que participó también en los planos del edificio principal. Vale, al final nos desviamos un poquito de nuestro recorrido porque en cada cuadra te encontrás algo y vinimos de los jardines de Sabatini. Ya en el siglo XX, durante la República, los terrenos pasaron a titularidad municipal. Entonces se derribaron las caballerizas y se convocó un concurso para transformar el espacio en estos bellos jardines. La idea era que recordaran el diseño original de los jardines que ideó Sabatini para acompañar el palacio. La guerra civil paralizó las obras y no fue hasta 1950 que se pudo inaugurar el conjunto. En 1972 se realizó una reforma de los jardines que sirvió para sustituir las escaleras de acceso por las actuales. Bajo esta escalera se encuentra la escultura de Carlos III. Ay, qué suerte, después de 1 hora y media de estar perdidos, encontramos la salida.
No fue fácil. Este espacio que está en los jardines de Sabatini es básicamente donde comenzó la vida de la ciudad, digamos, o se dice eso. El suelo este, digamos, ha pasado por construcciones desde la época medieval hasta que se construye el Alcázar, que después, bueno, fue destruido por un incendio y se construye el actual Palacio Real. Es impresionante, sabe todo. Ay, bueno, paramos un ratito para descansar las piernas. No sé, no te das cuenta y caminás 10-15 kilómetros sin darte cuenta. Y descansarte el sol, hay un sol primaveral interesante. Y algunos no traen gorras. Claro, la libera gorra en el alojamiento. Así que bueno, pega fuerte el sol en primavera, una siesta de primavera. De camino a la Plaza Mayor pasamos por el Palacio del Senado, ubicado en la Plaza de la Marina Española. El edificio es del siglo XVI y era el antiguo Colegio de la Encarnación de religiosos agustinos calzados, el que fue una de las instituciones más destacadas de la corte madrileña. Su iglesia contenía varias obras maestras de El Greco, hoy en el Museo del Prado. El Teatro Real está situado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Es conocido como El Real y está considerado la máxima institución de las artes escénicas y musicales del país y uno de los teatros de ópera más prestigiosos de toda Europa. La desaparecida iglesia de Santa María era la más antigua de Madrid y aparecía citada en archivos de 1202. Su última misa se celebraría el 25 de octubre de 1868. Al día siguiente comenzaría su derribo para ensanchar las calles Mayor y Bailén. Sus cimientos aparecieron en 1998, cuando se iniciaron las obras de peatonalización de la calle de la Almudena. Luego, estos restos quedaron expuestos al público. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a fines del siglo XV. En 1617 se encarga el arquitecto Juan Gómez de Mora establecer uniformidad de los edificios de este lugar que durante siglos ha acogido festejos populares y civiles, corridas de toros, coronaciones y actos de fe. En la Plaza Mayor podemos encontrar sobre todo 3 lugares de especial interés. La Casa de la Panadería, que fue construida alrededor de 1590, pero de la que solo se conserva el sótano y la planta baja. Entre las numerosas funciones que ha tenido se destacan el del Tajona principal de la villa, que fijaba el precio del pan para que los más necesitados pudieran adquirirlo. En la actualidad es la sede del Centro de Turismo de Madrid. Bueno, venimos a pasear ahora a la Plaza Mayor, esos lugares que hay que conocer. Sacarse una foto. Una hermosura, la verdad, estar acá es re loco. En la Plaza Mayor también se encuentra la estatua de Felipe III, creada en 1616. Fue un regalo del duque de Florencia al rey español. Acá está la pequeña oficinita de turismo en plena plaza. Sí, vamos a intentar bajar las escaleras y contarles a ustedes que en realidad estamos pasando por el arco de los Cordilleros. Antes la Plaza Mayor estaba cerrada de otra hora, sino que la cerraron después de un incendio devastador que hubo. El nombre se lo dio a que en este lugar, en esta calle, estaba antiguamente el lugar, los talleres donde se hacían materiales que después abastecían a los carniceros, a los talleres de cuchilleros, donde el
lugar desde donde se proveían las herramientas a los carniceros era la Plaza Mayor, que era el lugar donde se encontraba la casa de la carnicería. Y donde antes era la casa de la carnicería, ahora está el hotel Pestana Plaza Mayor, ocupando ese lugar, que es de 4 estrellas. Un hotel de lujo de 4 estrellas. Espectacular. A todo. La historia de la Puerta del Sol de Madrid comenzó con la construcción de la Casa de Correos a mediados del siglo XVIII, el edificio más antiguo de la plaza, y que hoy alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy en día, el reloj de la Casa de Correos es conocido en toda España por ser el lugar desde donde se emiten las famosas campanadas de la Puerta del Sol cada fin de año desde 1962. En la Puerta del Sol se congregan cada año miles de personas para comer las uvas y celebrar el Año Nuevo. La Puerta del Sol es uno de los espacios más visitados de Madrid y su nombre evoca a una antigua puerta que existió en el siglo XV y alberga algunos de los puntos y edificios más significativos de la capital. Entre ellos, la famosa estatua del oso de Madroño, que representa nada más y nada menos un oso intentando comer el fruto del madroño, un árbol típico de Madrid. Y bueno, finalmente llegamos a la Puerta del Sol. Mucha gente también por acá y el lugar es un lugar clásico en Madrid, es un lugar histórico. Esta plaza comenzó con la construcción de la Casa de Correos, que es uno de los edificios más antiguos, si no el más antiguo de acá, de este lugar, y que hoy en día alberga lo que es la presidencia de la Comuna de Madrid. A partir de acá hay un montón, hay varios lugares, sitios turísticos donde la gente aprovecha y va y saca algunas fotos, así que Y ahora, digamos, la peli se llama así, Buscando el Kilómetro Cero, que es el kilómetro cero donde arrancan todas las carreteras radiales de España, claro, que arrancan acá. Pero bueno, hay un onda dibujito en la vereda y no le estamos viendo. El kilómetro cero, ubicado en la Puerta del Sol, es el punto donde comienzan las carreteras radiales españolas. Dichas carreteras parten de Madrid hacia País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Extremadura y Galicia. Para que no demoren en encontrarlo como nos pasó a nosotros, les contamos que se encuentra en la acera de la Casa de Correos. Parece que pararse en el kilómetro cero no es tan fácil. Claro, todo ese tumulto de gente que ven, ahí está el kilómetro cero de Madrid. La historia de la placa del kilómetro cero nos retrotrae a Felipe II en el siglo XVI, quien decidió que la corte debía estar en un punto céntrico de la península como Madrid, por encontrarse equidistante de los distintos puertos de mar. De esta forma se podía controlar mejor todos los territorios. Esto naturalmente es una teoría sobre por qué la capital de España reside en Madrid, aunque obviamente pudieron existir otros motivos. En el siglo XVIII se construyeron las 6 carreteras nacionales que partían de Madrid. Fue entonces cuando se estableció que el kilómetro cero se situaría en la Puerta del Sol. Poco después se nombraron las carreteras con números romanos que siguen a la letra N de nacional. El orden elegido fue el de las agujas del reloj. Bueno, ¿vas a poner las patitas ahí? Sí. ¿Así? Una mugre las gambas. Ponele Pero bueno. derechitas. Yo te agarro, porque te eso. ¿Bien? ¿Listo? Perfecto. Me salió como al revés. A ver, ¿te salió bien? Es muy raro mostrar una cámara, pero mostrar una cámara de la cámara. ¿Y la cara de contenta? Acá está mi foto.
Nuestro paso por Madrid, aunque extenso para algunos o muy breve para otros, a nosotros nos representó la puerta de entrada a este continente al que llegamos a desbloquear de nuestra lista aquellos lugares que soñamos conocer durante mucho tiempo. Y a su vez nos colmó de buena energía para todas las aventuras y sitios que les mostraremos en los próximos videos. No se los pierdan. Gracias por estar ahí del otro lado y no se olviden suscribirse a nuestro canal.